de que me lo había recomendado una profesora en la secundaria y también lo empecé a leer, no me gustó y ahí nomás lo anclé. Yo particularmente no me gustan no tiene nada que ver con estos libros, ¿no? Digo que esos dos no me atraparon y los tengo ahí. No, Pero no, hay una pregunta muy linda, es, ¿nosotros elegimos al libro o el libro nos elige a nosotros? Hay veces que yo me encuentro con obras de historias y que digo, esta obra, esta historia es para este momento de mi vida, o sea, me eligió a mí, en el momento que yo estiro la mano, elijo o el libro me elige a mí. Está bueno para cierto eso. Sí, piénsenlo, está bueno para un ensayo. Si no tenían una pregunta, ahí les tiré una punta. Está bueno. Con respecto, profe, a lo que decías antes de Borges, el libro que sí me quiero comprar de él, que me lo voy a encargar en breve, es el curso de literatura inglesa, porque él daba literatura inglesa en la universidad. Ese sí me lo quiero comprar, pero porque a mí me encanta la literatura inglesa, es mi terreno, es el... Me parece bien, pero voy. hay un libro que se llama Borges y yo, o Borges, o sobre Borges, que salió el año pasado, que retoma muchas entrevistas que le han hecho a Borges y explica varias de sus cuestiones que para entenderlo está bueno leerlo. Y no me acuerdo, 2 segundos, ¿para qué estoy pensando tanto si tengo internet? Ya les digo. Porque yo lo compré, lo leí, me encantó. Se llama Borges y yo. Bueno, Borges y yo, Borges siempre es Borges y Borges. Borges es el narrador y Borges el narratario, y el personaje y el punto de vista es todo Borges. Último libro sobre Borges. ¿Cómo se llama? Vargas Llosa, no me acordaba. Ahí está. Medio siglo con Borges. Ese. Ahí vuelvo al Zoom. Medio siglo con Borges, de Mario Vargas Llosa. Entonces, es muy claro, muy para ustedes, para todos, para ustedes, para mí, para los que tenemos que ser docentes de lengua y literatura, es muy claro. Medio siglo con Borges, y te muestro varias puntas para decir por dónde leerlo y por dónde explicarlo, porque no lo podemos eludir en el programa de literatura argentina. Así que está bueno. Y yo ya se los mencioné, el ensayo El escritor argentino y la tradición, que plantea una manera de definir la creación artística y el artificio. Bien, ¿alguien tiene, si no... ¿Quién es este, profe? ¿El último que dijiste? El escritor argentino y la tradición, No. Medio siglo con Borges, de Mario Vargas Llosa. Me encanta Mario Vargas Llosa. Y te va a encantar este libro Medio siglo con Borges porque es el estilo de él para escribir. Lo voy a buscar. Y ya que estamos recomendando tanto y hablamos de literatura argentina, hay un libro que me prestó una profesora de historia que a mí me gustó mucho, que se llama Sarmiento y sus fantasmas. Porque obviamente... ¿Sarmiento? No, Sarmiento y sus fantasmas, ya le digo quién es el autor, porque ya que yo les mencioné a Ricardo Piglia, que habla de un doble nacimiento en la primera página del Facundo, que es de Sarmiento. Ese lo tengo que ir a buscar esta tarde. Sarmiento y sus fantasmas, de Félix Luna. Está en PDF, no hace falta que se lo compren. No, hablo del otro, del Facundo, me llegaba esta tarde. Bueno. Sarmiento y sus fantasmas de Félix Luna es una ficcionalización que retoma los puntos críticos y más importantes de la vida real e histórica de Sarmiento, pero ficcionalizada, o sea, está bueno, ténganlo en cuenta, ya que les mencioné algunas cuestiones. El problema es la falta de tiempo. No, siempre la falta de tiempo. Pero bueno, ¿no? ¿Por qué no pensar la literatura y sus fantasmas, no? O los intentos de definir la literatura como el fantasma que siempre está presente y que nunca llega a concretarse de una manera puntual, ¿no? A la hora de hablar, de acercarse a la noción de literatura. ¿Cuántos fantasmas hay detrás de tantos años y años de historia y crítica literaria? Bien, comparto la clase de hoy.
¿Hay alguna duda hasta acá? Vieron que somos como un grupo que cuando la agarran los comentarios y los libros nos vamos. Seguimos y seguimos. Vengo hablando muy rápido, ustedes avísenme, porfis. No. Por ahí me quedan algunos modismos del secundario, como por favor, No. o en serio, me que le hago a los chicos así. Bueno, Bueno, por lo menos no nos sentimos tan viejas, profe, al lado de los otros tres. sí, tal cual. Yo por ahí en mi casa cuando le digo a mi marido, posta que hiciste eso, y él me mira como diciendo, no me puedes decir posta. Bueno, le digo, pero vos entendés que Te vivir... usa, ¿cómo que no? Decirle que No, sí. pero aparte Sí, vivir usa todas las rodeado, edades. sí, vivir rodeado de chicos de secundario te lleva Sí. a alto video, Sí, te hace mandan. uno propio. Sí. Uno adquiere el cronolecto propio del ámbito en el que por lo general En el que estamos. se maneja. Exacto. Bueno, momento número 2. Habíamos visto este cuadro del capítulo 1, la literatura y los estudios literarios, la última clase. Vamos a ver, este es otro cuadro que es la naturaleza de la literatura y el otro que es función. Son los 3 capítulos de Wellen y Warren que estaban en la bibliografía. ¿Para qué lo vamos a ver? Para que Vane vaya entendiendo y apropiándose de las nociones teóricas para poder aplicarlas en el ensayo y para que ustedes puedan hacer lo mismo. Wellen y Warren en el primer capítulo hacen una diferenciación entre lo que es teoría literaria y lo que es literatura, poniendo la literatura en la parte de la creación y a la teoría literaria como una forma de conocimiento, para el cual hay ciertos métodos de análisis y de observación, pero que esa teoría literaria, esos métodos y análisis de información van a ir cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Van a ir apareciendo unas y otras teorías, pero lo importante es diferenciar. La teoría no es un arte, sino que es una forma de conocimiento, que tiene un método, que primero fue científico y que después, en la separación de las ciencias humanas del campo de las ciencias naturales, cambió ese método científico a un método de investigación y de observación de las ciencias sociales. En el hasta ahí vamos bien. Hice una super síntesis del uno. Sí, profe. Sí. Capítulo número 2. Síntesis fue lo de recién. Capítulo número 2, naturaleza de la literatura. Bueno, ya sabemos que la naturaleza es un arte, así lo define en el capítulo número 1. Vamos con la número 2. ¿Cuál es la naturaleza de ese arte en particular? El objeto de estudio de la investigación literaria es la literatura, por supuesto. Toda investigación y toda ciencia tiene un objeto de estudio, ya lo hemos hablado. La teoría literaria tiene como objeto de estudio la literatura. El problema viene en cómo definirla. Lo mismo que se pregunta Terry Eagleton es lo que se preguntan Wellen y Warren. ¿Qué es la literatura? ¿Qué no es literatura? ¿Y cuál es su naturaleza? Estas preguntas encajan, Milly, con tu ensayo también. No solo Terry Eagleton, sino Wellen y Warren hacen las mismas preguntas. Algunas respuestas a qué es, qué no es, cuál es su naturaleza. Y ellos van poniendo una forma de respuesta, una respuesta, y la van analizando. No es que esta que está como A es la respuesta definitiva, sino que es la primera que ponen para analizar. Entonces, analizan esta respuesta. La literatura es todo lo que está escrito, impreso y constituye la fuente principal de la mayor parte de la historia. Hasta acá, bien. Hay una manera de definir la literatura que ellos van a tomar acá para comentarla, que es: la literatura es todo lo que está escrito, impreso y constituye la fuente primaria de la mayor parte de la historia. Lo que quiere decir es, ¿qué pasa con la tradición oral? ¿Qué pasa con lo que oralmente se transmitía y que aparte se modificaba y que vieron que yo soy de la idea de que la literatura es una reescritura constante, que nosotros estamos siempre reescribiendo algo que ya se ha escrito. Vamos a Rulfo, 3 temas, el amor, la vida y la muerte. Estamos reescribiendo siempre sobre los mismos temas. Bien. Bueno, pero acá, si fuese el caso, uno podría refutar diciendo que el mío Cid es una obra de literatura
ahora está escrito, pero en su comienzo no, se transmitía, A través de los juglares que iban de claro, pueblo en pueblo exactamente, contando de la manera historia. oral. De manera oral. Y hay otras de manera oral que no llegaron a la imprenta o a la impresión y que se siguen manteniendo en las culturas y que han llegado en forma oral. Y hay otras que se han perdido. Bueno, el cuento, el origen del cuento está en la tradición oral y no en la tradición escrita. Pero vamos a ver qué dicen ellos con respecto a esto. Igualmente, el miocid entraría dentro de lo que está impreso y es fuente primaria de la historia. ¿Pero de qué historia? ¿De la historia de la humanidad o de la historia de la literatura? Ahí también vamos. Refutación. A ver, ¿cómo estos autores van a refutar esta idea? El estudio de todo lo relacionado con la historia de la civilización desborda los estudios estrictamente literarios. Y ellos van a decir que hay un estudio de la historia de la civilización y hay un estudio estrictamente literario. Y que los objetos de estudio, los objetos de análisis para uno y para el otro son diferentes. La historia como tal, va a tener como objeto al hombre en un momento histórico. Pero la teoría literaria ¿tiene como objeto a la historia del hombre en el momento histórico? No, tiene como objeto a la literatura, que es una producción humana, pero el objeto es la literatura. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Que el estudio de todo lo relacionado con la historia de la civilización desborda lo estrictamente literario. Pensado así, todas las distinciones desaparecen. Entonces, literatura e historia son lo mismo, porque es la misma disciplina la que está estudiando las dos. Penetran en la literatura criterios extraños, que son criterios propiamente de las ciencias sociales de la historia, criterios extraños, y solo se considera valiosa a la obra literaria en cuanto aporta resultados para tal o cual disciplina colindante, o sea, relacionada, que está alrededor. Identificar la literatura con la historia de la civilización equivale a negar el campo y métodos propios de los estudios literarios. Negar la especificidad literaria. Otro punto que ellos utilizan para refutar la idea es que queda fuera la tradición oral, que lo dijimos al principio. Por lo tanto, ¿cómo se refuta esta primera idea que ellos presentan? A través de dos argumentos principales. Queda fuera la tradición oral y es imposible dejarla fuera. Y en segundo lugar, identificar el estudio de la historia de la humanidad con el estudio de la literatura es negar que la literatura es un discurso que tiene especificidades diferentes al estudio histórico. No es lo mismo leer un libro de historia que leer un libro de literatura. O díganme si a ustedes les parece la misma experiencia. Y podemos ir para... La historia no me gusta, así que no. Y podemos ir para el lado de Milagros, que fue que en algún momento habló de la experiencia de lectura. No es la misma la experiencia de lectura en cuanto a la historia y al hecho histórico que la experiencia de lectura en cuanto al hecho literario. Ni siquiera es la misma, exacto, cuando nosotros leemos literatura histórica, una novela histórica. Nosotros estamos leyendo la ficcionalización de un hecho desde la perspectiva y la focalización de un determinado autor, que es literatura, y es un discurso específicamente literario. Entonces, los autores van a decir que todo lo que está escrito, impreso y constituye fuente primaria de la mayor parte de la historia no es literatura, porque estaríamos negando lo específicamente literario y estaríamos negando la tradición oral. Entonces, ¿qué hace el estudio, la crítica, el análisis literario? ¿Qué observa? ¿La historia o el hecho artístico? ¿Hasta acá quedó clara la primera refutación? Sí. Y debería observar el hecho artístico. Exacto, observa el hecho artístico. Por eso sí. se sostiene sostienen que no es esta una posibilidad de definir a la literatura. Por estas dos razones. Y plantean otra forma que comúnmente se usa para definir a la literatura. Las grandes obras, notables por su forma de expresión literaria, más allá de su contenido. ¿Qué quiere decir? Que la literatura vendría a nacer. ¿La literatura qué es? Es la gran obra.
notable por el uso la expresión literaria. Y acá la definición tiene que ver con el valor estético, pero el valor estético, o toda noción de valor, es totalmente subjetivo. Entonces, lo que es y no es literatura entraría al criterio de ¿quién? Del lector. Y el lector, ¿sobre qué criterios definiría o no el valor estético de una obra? Entonces, ¿cómo la van a refutar esta idea? La literatura queda sujeta al juicio de valor. El estudio de muchos autores rara vez se limita a los méritos estrictamente estéticos. Muchas veces se estudia el mérito de una obra o el valor de una obra por el impacto que tuvo en el momento histórico en que fue publicada. Hay inclusive todo un análisis de qué hubiese pasado, o hay una pregunta que ha existido, qué hubiese pasado si El Matadero se publicaba en 1838 cuando realmente fue escrito en 1874, después de que ya existía el Facundo de Sarmiento, pero es previo a esa obra, porque el Facundo de Sarmiento tiene un mérito literario y un mérito histórico muy grande, que opaca un poco a lo que es El Matadero, pero El Matadero tiene un valor estético, dice Ricardo Piglia, que es alucinante, que es un cuento, es la historia de la violencia contada desde la alucinación. Qué genial esa descripción, a mí me encanta. ¿Qué hubiese pasado? Entonces, fíjense cómo el valor, el juicio de valor puede influir de una manera no muy objetiva a la hora de plantear un método de estudio para lo que es o no es la literatura. Otro punto de refutación, el estudio de las grandes obras aisladas, o sea, agarro esta obra de literatura, gran obra de literatura, la aíslo, y la tomo como un elemento de laboratorio, la llevo a un laboratorio. Es sumamente recomendable para fines pedagógicos, pero no para fines del análisis literario o crítica literaria en tanto corpus de textos. Nosotros no hablamos de corpus, es decir, un cuerpo, un conjunto de textos que conforman la historia literaria de un determinado país. Nosotros si aislamos una obra, la agarramos y decimos, vamos a ver esta obra, sí, eso sirve ¿para qué? Para enseñar literatura en la escuela. Eso es fin pedagógico, pero no en sí para hacer un análisis. ¿Me estoy explicando o lo estoy enredando? No, ¿Usted? la estaba escuchando, profe. No, dígame si... Yo estoy entendiendo, profe. Ah, bueno, Sí, bueno. ahora también. Perfecto, entonces, dos cuestiones para refutar que la literatura, la definición de literatura como la gran obra literaria según el valor estético. Uno, el valor estético es sumamente subjetivo. Dos, tener en cuenta las grandes obras solo se hace en la escuela con un fin pedagógico. Tres, en la historia de la literatura imaginativa, el limitarse a las grandes obras hace incomprensible la continuidad de la tradición literaria. ¿Por qué? Porque muchas veces se llega a una gran obra, pero porque hay toda una tradición de pequeñas obras menores o géneros menores, que muchas veces fueron géneros marginales como el policial, que necesitaron existir para que esa gran obra exista. Hubo toda una tradición del cuento y de lo policial para que Edgar Allan Poe sea el padre en un momento determinado del cuento policial. ¿Me voy explicando? O todo un desarrollo de géneros menores para que Rodolfo Walsh en un momento escriba Operación Masacre y inaugure la no ficción en la literatura argentina, de la mano de Truman Capote, que lo estaba haciendo en Estados Unidos. Entonces, hay toda una tradición que va pasando, que se va reescribiendo para que exista en algún punto una obra considerada como la gran obra de literatura, pero que en realidad es la gran obra de literatura porque está cimentada en una tradición de otras obras de literatura. O sea, no se puede estudiar aislada la literatura porque hay toda una construcción, lo vuelvo a repetir, un corpus literario, un cuerpo, una tradición que hace o que está como base en esa obra de literatura. Vuelvo a repetir la idea de la reescritura. Las grandes obras de literatura muchas veces son la reescritura de muchas lecturas que ha hecho el autor previamente. ¿Por qué ustedes creen que se habla tanto de la biblioteca de Borges? Porque eso demuestra la gran cantidad de lecturas que hacen al escritor
que va a reescribir todo eso que ha leído en algún momento y que influye. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Entonces, primera refutación. Sería una definición muy subjetiva, totalmente. Segunda refutación. Aislar una obra solo se hace con fines pedagógicos. Tercera refutación. Toda obra de literatura tiene una tradición que la conforma. Por lo tanto, no es la gran obra sola, sino que es la gran obra dentro de la tradición. Y creo que no dice nada, no tengo ninguna cuarta. En tercer lugar, en la historia de la literatura imaginativa, limitarse a las grandes obras hace incomprensible la continuidad de la tradición literaria, la evolución de los géneros literarios y aún la misma naturaleza del proceso. Además de velar, no, es lo que les acabo de explicar. Bien, tenemos entonces una primera respuesta y la refutación, una segunda respuesta, la refutación. Tercera respuesta, literatura como imaginación y fantasía. Refutación es identificarla, dicen ellos, si nosotros definimos a la literatura como toda obra de imaginación y fantasía, la estamos identificando, o sea, estamos identificando los escritos y los estamos limitando solo a lo que implica un hecho imaginario y un hecho de fantasía. Pero hay un montón de géneros que en la evolución justamente del género literario han trabajado con hechos o acontecimientos puramente históricos y pensar cuál es la parte imaginativa y cuál es la parte de fantasía sería como muy discutible. Eso es lo que dicen ellos, es una definición muy discutible. Hasta acá, inclusive discutiríamos sobre qué significa imaginación y fantasía. Otra de las respuestas que ellos van a analizar. La literatura es el uso especial que se hace del lenguaje. Esto es lo que dicen los formalistas rusos. El material de la literatura. El lenguaje, o sea, el escultor usa la piedra, el pintor usará el óleo, pintura al óleo, por ejemplo. El escritor usa la palabra. Entonces, el lenguaje, el uso particular del lenguaje sería lo que define a la literatura. ¿Qué dicen los autores? Aquí debe tenerse en cuenta que el lenguaje no es inerte, no está muerto, está vivo. Es creación humana cargada de herencia cultural y de un grupo lingüístico. Las distinciones principales se establecen entre el uso literario, el uso corriente y el uso científico. De esto ya hemos hablado cuando leímos a Terry Eggleton, que habla de que una de las maneras de refutar la teoría de los formalistas rusos es pensar, ¿cómo diferenciamos entre el lenguaje literario? Lo diferenciamos porque es distinto al uso corriente de la lengua y distinto al uso científico. Pero ¿qué pasa cuando una obra de literatura introduce el uso corriente de la lengua como forma particular de usar el lenguaje en esa obra de literatura? ¿A dónde está el límite? O el corrimiento. Entonces ahí la distinción se hace totalmente difícil. Sí hay una distinción del lenguaje, van a sostener ellos en este texto, entre el uso del lenguaje científico y el uso del lenguaje corriente y literario, porque el lenguaje científico es denotativo, evita el doble sentido. ¿Por qué? Porque tiene que dar definiciones y conceptos. En cambio, el uso literario y el uso corriente son más connotativos, tienden más a las interpretaciones, significaciones y dobles sentidos. Bien, ellos esta es una de las respuestas que más analizan. Ellos después van a decir, ¿cómo delimitar esta diferencia entre estos tres tipos de uso del lenguaje? Y ahí está lo que yo les expliqué. El uso científico y el literario es el más fácil de distinguir porque tiene que ver con lo denotativo y lo connotativo. Y el uso corriente del lenguaje, porque una de mis grandes cuestiones es, cuando lees la literatura del siglo XX, con Puig, que hace la introducción de todo lo que es el diálogo cotidiano dentro de la literatura, y eso, ¿y dónde está la parte que la hace literario? Aquí la distinción podría pensarse desde lo cuantitativo. El lenguaje literario explota los recursos del lenguaje cotidiano
de manera deliberada y sistemática. Y ahí sí hay una diferencia. Nosotros cuando hablamos cotidianamente no estamos pensando en usar un hipérbole, o no estamos pensando en usar una personificación, o sea, en explotar los recursos estéticos de la lengua. Estamos pensando en comunicarnos con el otro y que el otro nos comprenda, en utilizar el mismo código. Estamos pensando en la eficacia del acto comunicativo. Ahora, cuando el autor conscientemente hace literatura e introduce el lenguaje cotidiano dentro de la obra literaria, sí hay un lenguaje pensado. O sea, no es que innatamente se pone a escribir y usa el lenguaje ordinario, no, está pensando cómo introducir el lenguaje ordinario dentro de su literatura para que su obra sea verosímil. ¿Me expliqué en esta diferencia que es muy importante? Sí. Sí, Entonces, profe. lo que diferencia el lenguaje ordinario del lenguaje literario, que no lo dice Eggleton, sino que lo agregan en este texto estos autores, es que el lenguaje literario deliberadamente explota los recursos de la lengua. Deliberadamente, es pensado. Lo que nosotros llamábamos como una forma violenta el lenguaje cotidiano, que lo decía Jacobson. Bien, hay un trabajo... La cuestión es que lo hace a propósito, porque Sí. si uno se pone a pensar, yo el otro día la otra noche, después que te mandé el mensaje, cuando leía El arte como artificio, dice que nosotros también, si vamos al caso en el lenguaje cotidiano, bueno, está bien, esto habla de las imágenes, ¿no? Pero me refiero a que uno también a veces en cierta manera usa otro tipo de lenguaje que no es el cotidiano, porque millones de veces uno usa metáforas para hablar, y o sea, si uno se pone a pensar, es como un lenguaje literario, pero solamente que uno lo hace sin intención. Sin intención artística y no lo hace... Sí, tal cual. No lo hace consciente en realidad. Sin sí. deliberación lo hacemos, nosotros no lo hacemos deliberadamente. Ahí está. El escritor deliberadamente lo piensa, deliberarlo, lo sistematiza, es una forma de trabajo, la sistematización, ahí está, lo sistematiza, formalmente hace un uso, una explotación pensada, artística y artificial del lenguaje. Eso es el arte y el artificio. Cuando Borges dice que toda obra de literatura es un artificio, está hablando de que es deliberadamente hay un autor que está haciendo un uso artificial del lenguaje, explotando sus recursos. Todos los recursos de la lengua, que en el uso cotidiano no hacemos, porque tenemos la intención de comunicar. Claro, sí, yo me refería a eso, que uno sin querer los usa, pero no lo hace con esa intención. Pero en sí se usan, algunos se usan, no nosotros todos. muchas veces queremos explicar y le decimos a alguien, mira, esto es como cuando vos, y estamos haciendo una comparación. O decís, tenés una voz de enojado y estamos personificando, porque la voz puede ser alta o baja, tener calificativos de voz, pero enojarse enoja a la persona. Entonces le estamos dando un atributo de persona a una voz, que podemos pensar en una anécdota. Por ejemplo, dice, ay, ahí vienen los piecitos de la casa, pero estoy mirando a mi hija por la ventana. Y la que viene no son los pies, la parte, por el todo. Viene mi hija caminando, digo los piecitos de la casa. No lo usamos con una intención deliberada, sino porque lo tenemos tal vez en eso incorporado. Exacto. Pero la diferencia... Un minuto, sí, hija. Espera, un segundito me muevo. Ahí está. Yo les estaba diciendo, bueno, deliberadamente. Acá habíamos leído una idea similar en Jacobson cuando violenta el lenguaje cotidiano para llamar la atención. Hay un trabajo formal y otra distinción para el lenguaje literario y cotidiano es la pragmática. O sea, el lenguaje literario no es pragmático en sentido de utilitario, que es lo que Milagros está desarrollando, sino que
en realidad su uso, su utilidad va por el lado de la construcción simbólica, como toda obra de arte. Así que, en tanto a que la literatura es el discurso que hace un uso especial o particular del lenguaje, ellos dicen, bueno, es muy difícil distinguir entre uso literario del lenguaje, uso corriente y uso científico. El uso científico es más denotativo, por eso lo podemos decir, bueno, el uso científico del lenguaje denota. El cotidiano y el literario connotan. Ahora, ¿cómo distinguimos? Bueno, una pauta. Lo distinguimos porque el lenguaje literario deliberadamente explota los recursos del lenguaje ordinario. Y el lenguaje literario no es pragmático, no tiene un fin útil. Vieron que yo les dije, ¿para qué usamos el lenguaje nosotros? Para comunicarnos, listo, fin pragmático. ¿Para qué usa la palabra un artista? Para generar arte, artificio. ¿Puedo avanzar con la otra posibilidad? Sí, bueno, vamos bien. Toda obra literaria es particular y es general, en tanto individual como general. Entonces, va a haber una manera de definir a la literatura como una obra que es particular en un momento general de la historia, es un objeto de arte individual, pero dentro de una tradición general que la contiene. ¿Qué van a decir ellos? Toda obra literaria tiene sus características individuales, pero comparte propiedades comunes con el contexto de producción. Por ejemplo, si nosotros pensamos en toda la literatura del romanticismo sentimental europeo, todas las obras que se produjeron en ese periodo histórico particular son individuales, son una obra de arte en particular. Pero, un minuto, sí. Pero hay rasgos que nosotros podemos decir, bueno, a ver, ¿por qué esta obra pertenece, la crítica dice que pertenece al romanticismo sentimental europeo? Y bueno, listo, porque aparece el paisaje exótico, el héroe romántico, porque hay generalidades que son comunes que a otras. permiten, exacto, que otras tienen lo mismo que esta. Exacto. Tienen un valor artístico individual, pero también tienen características que comparten con otras obras del mismo momento y del mismo contexto, del mismo movimiento literario. Claro, porque ¿Qué las hace? eso, digamos, es como que la única manera que no compartiera, o sea, que no fuera tanto individual como general, la parte de general me refiero, sería así, en un momento determinado sería la única obra que se escribe. Listo, sería como la única, esta obra rompe con todos los moldes de lo que se venía escribiendo, es un movimiento nuevo. Claro. Es una ruptura de lo que se venía trabajando artísticamente. Entonces ahí esa obra se analiza como la ruptura, pero después de esta ruptura van a venir otras rupturas. Claro, bueno, y va a formar parte de un nuevo movimiento. Eso te iba a decir, justo, sería la única, tendría que ser la única, la que rompe con lo anterior, pero a la vez morir en esa obra y que no haya otras producciones. Ya de cuando hay una segunda producción, ya va a estar compartiendo con esa otra, nueva. Bueno, esto les va a interesar mucho cuando ustedes vean movimiento de vanguardia, porque la vanguardia justamente viene a romper con todas las escuelas literarias, se va a decir que no quiere escuelas literarias, porque ¿qué pasa? Se forma el clasicismo, se forma el romanticismo, después viene el modernismo, se van formando escuelas literarias. Va a aparecer la vanguardia para romper, ahí está la ruptura del movimiento, pero ¿qué va a pasar? La vanguardia va a manifestar esta necesidad de no conformar una escuela. Entonces, cuando ya esta obra empiezan a tener características generales, viene otra a romper, pero así se van formando diferentes escuelas con diferentes características, pero que a la larga terminan agrupándose. Mira, estas obras que vienen a romper con estas características son la vanguardia. A la larga siempre terminan perteneciendo a algo que las hace comunes a otras del momento histórico. Por eso es individual, pero es general a la vez. Y eso es inevitable. Y por último, lo que les puse en rojo dice: la crítica literaria y la historia literaria intentan una y otra
historia y crítica. No, la historia es la que sistematiza cronológicamente los movimientos, las obras de los autores y la importancia. La teoría literaria, la crítica literaria, es la que ya analiza desde un método de las ciencias humanas las características propias de una obra. Una y otra, caracterizar la individualidad de una obra, de un autor, de una época o de una literatura nacional. Por eso ustedes ven dentro de cada literatura nacional los movimientos más importantes, las obras más importantes dentro de esos movimientos, las que influyeron a movimientos posteriores, las que fueron influenciadas por otros movimientos. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Historia de la literatura y crítica literaria, la individualidad de la obra, la individualidad del autor, dentro de una época y de un movimiento particular. Pero esta caracterización solo puede lograrse en términos universales, sobre la base de una teoría literaria, es decir, de una forma de conocimiento. Esa es la teoría literaria, una forma de conocimiento. La teoría literaria tiene como base un órgano, así la definen Wellen y Warren, metodológico, es decir, es una forma de conocimiento que tiene un método particular y una fórmula de investigación. Y acá nos acercamos a una definición de teoría literaria. Un órgano metodológico que tiene una fórmula de investigación que parte de una investigación literaria. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, hoy me dejaron a Pía y hasta acá llegó la atención de Pía sola. Ahora me empieza a molestar a mí. Bueno. Acá tenemos el tercer capítulo, tercer y último capítulo, función de la literatura. Entonces, primero la diferenciaron, literatura diferente de teoría literaria. Después nos hablaron de la naturaleza de la literatura en cuanto al uso del lenguaje deliberado, de la explotación de sus recursos, para definirnos luego qué es la historia y qué es la teoría literaria, para llegar ahora a la función de la literatura, que Milagros viene de la mano de la literatura, tiene una utilidad, sirve para enseñar. Bien, a ver, ¿cuál es la función de la literatura? Ellos van a decir que la función va de la mano de la naturaleza, como todo objeto. ¿Cuál es la naturaleza de un objeto? ¿Nace para qué ese objeto? Y eso determina la naturaleza. Y en torno a ese para qué nace y a su naturaleza, vamos a tener su función. Función y naturaleza son correlativas. La utilidad de la poesía y de la literatura podríamos ampliar, porque durante mucho tiempo se habló de la poesía como sinónimo de literatura, pero bueno, tenemos poesía, prosa y drama, con 3 géneros. Después vamos a tener la prosa poética, los híbridos que van a ir apareciendo. La utilidad de la poesía se sigue, y de la literatura podríamos hablar, se sigue de la, no es poesía la palabra, acá lo repetí y me equivoqué yo. Naturaleza es la palabra, ahí está. La naturaleza de un objeto emana de su utilidad, y la utilidad se relaciona con su naturaleza. Relación recíproca. La naturaleza es aquello para lo que sirve. Y ahí está definida la naturaleza, o sea, la función de la literatura. De acuerdo a su naturaleza, la naturaleza está definida para lo que sirve, para qué sirve. Primera pregunta, problema que plantean los autores. ¿Han cambiado en el curso de la historia las concepciones sobre la naturaleza y la función de la literatura? Y acá yo les puse, leer en relación a esta pregunta a Miguel Ángel Guamán Villavicencio, lectura de teoría literaria, cuadernos pedagógicos, que es lo que yo les compartí del enlace del Drive. ¿Vieron que yo les compartí un enlace de un Drive en el grupo? Sí, yo primero no lo podía abrir. Solamente la introducción. Exacto, que es la introducción. Yo lo quise abrir primero y no podía. Les mandé otro